Porque no hay ideas sin consecuencias ni verdades absolutas. Para conocer es necesario preguntar, preguntarnos y preguntar. Los medios periodísticos son espejos de la sociedad, o mejor, deberían serlo. Hace unos años era común encontrar en los encabezados de la prensa estigmas sobre los homosexuales, llamándolos lilos o mariquitas. Eso por fortuna se ha modificado. En el caso de las mujeres, aún prevalece una mirada patriarcal donde las víctimas muchas veces llegan a parecer culpables por la violencia de género ejercida sobre ellas. ¿Recuerdas o recuerdan que se han organizado recientemente mesas sobre el aborto en las que participan solo hombres? Sara Lovera es una periodista, activista y feminista mexicana que fue nombrada en junio editora de género en la Organización Editorial Mexicana, que tiene 46 marcas editoriales. Me parece que es de los pocos medios, si no es que es el único medio impreso que tiene una editora de género. Está con nosotros Sara Lovera, una leyenda periodística que fundó, por ejemplo, el emblemático suplemento Doble Jornada del diario La Jornada. También coordinó la investigación que sobre feminicidio realizó la Cámara de Diputados en el 2005 y que fue la base de la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida sin violencia. Gracias, Sara, por estar aquí. A ti, Javier, muchísimas gracias. Eso de ser editora de género es algo que me llamó muchísimo la atención. ¿Cuántas editoras de género hay en la prensa mexicana? En la prensa mexicana ninguna. Y en América, en toda América, solo una en el New York Times. O sea, es una acción de política editorial muy sugestiva y muy firme, o sea, es una apuesta fuerte. Muy fuerte, sí. Porque finalmente la mujer la seguimos tratando como minoría y es la gran mayoría de la población, ¿eh? Sí, por supuesto. Y además de que también tenemos que decir que ha habido muchísimas acciones en este país y en el mundo, inductivas, dijéramos, para que los medios nos miraran a las mujeres. Porque el primer gran pecado es no mirarnos, aunque estemos en la sociedad históricamente, con mayor o menor cantidad, según la época, el país, la educación, el desarrollo. Pero uno de los grandes defectos de la prensa, más que maltratarnos, era no mirarnos. Y cuando empezaron a mirarnos, solo nos miraron como víctimas de la violencia contra las mujeres. Quizá es el tema que entró primero hace, si me preguntas, hace unos 25 años, sí, en la página policíaca. Claro. Entonces, un cambio de mirada de qué está pasando es muy interesante cuando la realidad los rebasó a los medios. ¿Y cómo es que la rebasó? Bueno, por varias cosas. Primero, por un desarrollo económico y social, que naturalmente las mujeres empezaron a ingresar a la vida laboral, a las universidades. Cuando lo pensamos y decimos que eso es apenas hace 100 años, decimos qué barbaridad, si es apenas hace 100 años. Pero hoy las mujeres en algunas carreras no tradicionales femeninas, no únicamente, en algunas son mayoría. Las mujeres somos como 46% de la fuerza de trabajo. Qué fuerte, ¿eh? Y la incorporación del asunto de las mujeres, comillas, se fue dando no solamente entre los grupos que pedían sus derechos, que son los grupos feministas, que también existen en México. Claro. Hace 50 años, como los conocemos, como le llamamos nuevo feminismo, pero hay algo que pasó y que para mí fue sustantivo. El hecho del Me Too y el renacimiento o el nacimiento de las jóvenes muy jóvenes que empezaron a reflexionar sobre el asunto y que lo manifestaron y que rebasaron las redes sociales, las tomaron las redes sociales. La marea verde, los pañuelos verdes, las grandes manifestaciones gays también, donde están muchísimas lesbianas, mujeres, tomaron las redes sociales. Yo creo que el fenómeno conjunto, el nacimiento de las redes sociales, el desarrollo de las nuevas tecnologías y esta toma de conciencia después de muchos años
de políticas públicas, de acciones y de algún tipo de difusión sobre violencia contra las mujeres que ellas identificaron como impunidad. Y hay grupos de feministas que son varios y que tienen posturas más avanzadas incluso que en Europa y han logrado cosas más trascendentes que incluso, por ejemplo, en países como España. Sí, yo creo que México, que sabemos poco y no voy a hacer la historia, hemos sido vanguardia según la época de la que hablemos. Por ejemplo, a principios del siglo XX éramos vanguardia. Después fuimos vanguardia en la época de Cárdenas, con relación a América Latina y a Estados Unidos. En Estados Unidos no hay paridad, por ejemplo. Claro. Somos 5 países que tenemos en la ley la paridad electoral y ahora la paridad total que obliga a todos los órganos del gobierno a procurar caminar sobre la paridad. Y también de manera muy reciente en México, quiero decir, antes que los países de Europa, se empezó a discutir aquí el aborto. Desde la época de Cárdenas hubo un gran congreso y hubo una propuesta. Y después, en la época de Echeverría, se discutió el problema del aborto ligado al derecho a la salud, como un problema de salud pública por el número de mujeres que se identificó que se morían en el aborto clandestino. Esas cosas, pero también en otras que hemos pasado de largo, que tiene que ver con las modificaciones en 1931 de la Ley Federal del Trabajo. Desde entonces se reglamentó el trabajo específico para las mujeres y los tiempos libres para dar de mamar a los niños o no estar en áreas peligrosas, que no existía. Hay 2 o 3 acuerdos de la OIT inspirados en nuestra ley del trabajo del año de la canica, ¿no? En ese sentido tienes razón. Y todavía en Europa, en España, tiene tan poco tiempo con relación a nosotros el tema del divorcio, que es como increíble, porque creo que tiene como 20 años. Y sabes, en México, ¿cuándo se decretó el divorcio? En 1915, Carranza. Entonces, es interesante como a pesar de esa contribución social de las mujeres en nuestra historia. ¿No se había reflejado en los medios? En la prensa no. La prensa no nos veía y nos empezó a ver así. Era extraordinario en algunos de los periódicos que tú y yo hemos trabajado. Era extraordinario que se dieran cuenta. Hablaste de la doble jornada. Yo diría que es el antecedente de la editora de género. Porque, claro, porque fue una decisión editorial. Y fue un desplante, ponerlo en la mesa, un suplemento dedicado a visibilizar todo lo que tenía que ver con la mujer. Y con el movimiento feminista, que además es una postura política ahí, ¿no? Absolutamente. Sí. Entonces, ¿por qué no había permeado a la prensa según tu mirada? Y yo creo que con todo lo que te dije en positivo, te digo en negativo. También tenemos una sociedad machista. Es decir, los revolucionarios eran los generales autoritarios y heredamos un sistema de relación social autoritaria, que es lo que la palabra género explica, que es el análisis del poder. Entonces somos un país antidemocrático, lleno de caciques, etcétera. Entonces los dueños de los medios pues son parte de ese grupo de poder y de esa forma de ser. Entonces no se les ocurría, pero tampoco se les ocurre a los compañeros de base. Bueno, no se les ocurría, porque es como una cultura. Ayer estaba leyendo a Rosario Castellanos, justo en su análisis del origen de la sociedad indígena o de la explicación de quién eran y cómo ella se explica cómo hubo un enganche entre lo que pasaba con los aztecas o con los mexicanos y los españoles. Y había una estructura de poder. Que compartían finalmente. Y de violencia. Sí. ¿No? Ella lo explica muy bien, quizás me gustó muchísimo, sin necesidad de ir a una teórica feminista, que hay una que escribió sobre la evolución que lo explica muy bien. Me gustó mucho porque yo no había leído por alguna razón ese no me acuerdo ahorita cómo se llama, el compendio de estos artículos de Rosario Castellanos. Entonces tenemos una sociedad machista donde al interior de las redacciones, que yo empecé hace muchísimo tiempo, más de 50,
había una discriminación Y y era bien había un complicado, ¿no? menosprecio, ¿eh? Era complicado. Yo me acuerdo haber escuchado de Elena Poniatowska cuando estaba trabajando en las redacciones, que era como tú dices, te veían de ladito o no te veían, o te veían de otra manera, ¿no? No, no solo eso, sino te combatían, sobre todo, qué bueno que mencionaste a Elena y no a ninguna otra, cuando eras buena periodista, era un atentado, que yo digo que hoy las mujeres en el poder son un atentado a este machismo tremendo que sigue existiendo en México, ¿no? Que está medido por Naciones Unidas. Hace menos de un año se hizo un estudio que se llama del humor social, y el 90 y tantos % de mexicanos y mexicanas declararon que no le tenían confianza a una mujer en una posición de poder. Por eso hoy muy fuerte, porque vamos a vivir un reto tremendo, porque... O sea, que a Claudia Sheinbaum la vamos a medir con una vara más alta y más dura que a un hombre. Así es, porque hay una concepción. Por eso los que hacen análisis muy superficiales de lo que pasa en el país, que tenemos 50,000, dicen claramente, con toda tranquilidad, la está mandando el presidente. Ah, claro, claro. Ya empezó Claro. una actitud misógina que se va a repetir, que lo repiten los que escriben en los periódicos locales y nacionales y en los portales, que hay como 100,000. No se les ocurre, como cuando se habla de, ¿cómo se llama esto de cuando alguien es tu pariente y tiene un puesto? ¿Cómo se llama? ¿Nepotismo? Nepotismo. No se les ocurre que, primero, que Claudia quiso, que no es a fuerza, claro, que tiene voluntad de poder, y sucede lo mismo en el nepotismo, ¿no? Es el hijo de... No es cierto. Si lo mandaron a estudiar hasta el extranjero, no voy a decir nombres, pero hay algunos que los mandaron sus papás a que no se tocaran la política y que regresaron y quisieron hacer política. Eventualmente son hijos de alguien que los puede ayudar. Así es. Pero hay estos prejuicios muy profundos que tienen que ver con el ejercicio del poder. Con que solamente manda papá o maestro o cura, o político, o gobernador, o presidente municipal. Esto se da... Desde la familia, está en la estructura. Está en la estructura. Tenemos que ir un corte, Sara, y regresamos contigo. Sí, gracias. Frente a esas disyuntivas, no debemos olvidar que la verdadera libertad comienza con el respeto a quien piensa distinto a uno. Para conocer es necesario preguntar. Apoyar a las mujeres, apoyar a los grupos vulnerables a través del arte y la cultura es responsabilidad de todos. Cultura y activismo para eliminar la violencia de género. Bien preocupante socialmente, que es el tema del clasismo, del racismo, de la discriminación, y que la única vía es la educación. Debate 22. Temas como la gentrificación, expulsión, la discriminación cultural y los desalojos masivos, pues volvieron a la discusión pública. Aquí está como el reflejo de esta gran ciudad, de este gran pueblo. Son estas cosas las que nos llenan el alma, son actos de justicia. Por si las moscas, vamos a hablar del Festival Internacional por la Diversidad Sexual, que este año cumple su edición número 36. 15 años del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, y me acompaña para eso su directora Amanda de la Garza. Vamos a hablar del más reciente libro del escritor Juan Villoro, me refiero a La figura del mundo. Sara Lovera, pues es muy revelador todos los datos que nos das históricos del pasado remoto y del pasado inmediato para entender la importancia entonces de contar con una editora de género, porque nos va a permitir ver, digamos, las cosas de otra manera y como son en realidad, ¿no? Hablabas tú de Claudia Sheinbaum, que no se le da, en la opinión de muchos, el beneficio de decir, bueno, ella tiene la opción
de continuar con la propuesta del presidente López Pues Obrador. era lo de antes, ¿no? Era el dedazo. Pues Era la claro, continuidad de... Claro, toda la vida. Lo que pasa es que ahora sí les mueve el piso a una mujer. Yo creo que ha sido una decisión editorial bien importante. Solo quería contarte que ha sido un proceso. Pero me gustaría saber cómo llegaste ahí, porque híjole, se puede pensar, Esa es la y además prensa. si tú ves que en junio me nombraron, que sería una coyuntura como las de aquellas, ¿te acuerdas? Todo el mundo se ponía a hacer un periódico cuando iba a cambiar el sexenio para ver qué vendía. Ay, como viene ahora y una mujer ahora como le presidente, conviene, como es necesitamos, una claro. presidenta, no. En la Organización Editorial Mexicana hubo un proceso que se dio desde la época de la pandemia, cuando hubo una discusión con un grupo de colectivas que fueron a atacar al periódico La Prensa, que es parte de la OEM, y ahí hubo una preocupación, yo digo, de Paquita, de Paquita Ramos y de Frank, Frank, que es el director ejecutivo, yo diría, y por supuesto de Marta Ramos, que es la coordinadora, no, es la directora general editorial. Ellos tuvieron una sensibilidad como grupo directivo de preguntar, no de decir son unas vándalas las que vinieron a protestar, sino qué hacemos mal. Y ahí empezaron a hacerse una serie de preguntas en donde fui a dar yo cuando ellos consideraron que tal vez habría alguna periodista que supiera de mujeres y que fuera y de periodismo. Entonces ¿no? voltearon a ver y estaba Sara Lovera, claro. Y llegué ahí y primero tuvimos un proceso, fíjate qué interesante, el proceso empezó por capacitar a todo el personal en esta palabra que no es muy clara, que ha sido una desgracia, que no tiene una definición, que se confunde con mujer, que se confunde con justicia, género se confunde con muchas cosas. El género es una herramienta sociológica que explica la diferencia entre los hombres y las mujeres en sociedad. Por eso se habla de que es una construcción cultural, la que vivimos. Entonces, la primera decisión de la dirección de la OEM fue capacitar a la gente en qué era esta palabrita y qué era comunicación y género, porque yo vengo de una larga tarea de hacer talleres, incluso alguna institución, para fomentar la comunicación y el género. Y entonces ahí empezó, después muy rápidamente, una vez que pasó la capacitación, se creó que también no existe en ninguna parte del país, y en pocos países, en España hay un consejo editorial de género, o sea, una mesa donde se discute qué vemos. ¿Cuáles son las novedades de esta diferencia entre hombres y mujeres? ¿De qué tamaño es la discriminación? ¿Cuáles son los fenómenos que ocurren en la sociedad y a la mayoría de la sociedad que somos las mujeres? Y éramos como una mesa redonda, el consejo, porque iban especialistas donde los directores de los estados se conectaban con esta maravilla ahora, y que nos obligó el COVID, pandemia, ¿no? claro. En una pantalla están todos los directores y hacen sus preguntas. Había preguntas hace algún tiempo, ¿y podemos usar la palabra feminismo? ¿Y cómo tratamos a un trans? Pues, ¿cómo lo quieres tratar? Pues como otro ser humano. Como otra persona, claro. Entonces fue pasando ese proceso, empezaba a haber algunos cambios. Yo me acuerdo que un compañero periodista me llamó por teléfono una mañana, el compañero Gerardo Arreola, Ah, claro. y me dijo, oye, hay una primera plana con las cruces que ustedes pusieron hace 20 años en Santo Domingo, hablando de feminicidio. Y son las cruces rosas, que son muy respetuosas, que no son las mujeres. Y me dice, esa portada tú la mandaste a hacer. No, le digo, yo hago ahí mi columna y estoy en el Consejo de Género, pero no hago nada en el periódico. Ha habido cambios interesantes. Un compañero editor en Tabasco, por ejemplo, hizo su consejo editorial de género y invitó a las feministas a que vayan a plantear algunos de sus preocupaciones o que critiquen. Y hace muy poco yo hice un podcast con mi jefa, un poco para contarle a la gente cómo se hizo la editora de género, y ella dijo al final lo que me parece algo sensacional que no esperaba. Ella dijo, pues yo creo que la gente que nos mira nos tiene que decir qué hacemos mal, y creo que sí, que estamos haciendo una alianza
con este movimiento feminista que es inmenso, que tiene diferentes expresiones, Así es. corrientes, diferentes edades, diferentes propuestas. Y dice, yo creo que podemos hacer una alianza. Eso, Javier, yo te lo voy a confesar, yo no hubiera pensado que lo iba a vivir. Cuando me dediqué 20 años a hablar con periodistas de todo el país para que pensaran en las mujeres, para que las vieran, para que cambiaran la estructura de sus notas. Y yo dije hace como 5 años, yo creo que fracasé, porque los periódicos no tienen grandes cambios y buena parte de mis compañeras más avanzadas dejaron el periodismo. Se fueron a militar, se fueron a ser directoras de institutos de las mujeres, hay alguna que ya fue presidenta municipal, y dejaron los periódicos. Yo lo que quería era meterme. ¿Cómo me meto en el Washington Post? No, pero sí en Capital 21 o en Notimex, ¿no? Yo soñaba. Entonces, para mí fue personalmente fue como un regalo, como te decía, como un regalo, como que al final de la vida tú te pones algunas metas y dices, son utópicas, son quién sabe cuándo, las expresé porque tal vez, posiblemente, sí lucho, bueno, como los que luchaban por la revolución, ¿no? De nuestros tiempos, cuando tú y yo éramos jovencitos, que teníamos compañeros que iban a hacer la revolución, ¿no? Así es. Que se quedó en utopía, ¿no? Entonces, yo personalmente estoy contenta. Creo que en muchos periódicos de los estados de la cadena han aparecido compañeras que fueron a mis talleres, que luego ellas ya propician y Y dicen, hay sí. estados muy complicados, ¿no? Pienso en Guanajuato, por ejemplo. En Guanajuato es triplemente complicado, primero por el tamaño de la violencia Así y es. por la concepción de la vida. Así es. Es decir, es muy disruptivo decirles, miren, estos son datos, no son deseos. Hay 16 tipos de familia en esta sociedad. Es decir, de arreglos familiares. Si usted está pensando en la familia pequeña vive mejor y el papá y la mamá y los hijitos todos felices en un país donde, no sé, el 40% de los hogares no son familias como las que pensamos ideológicamente, Así es. sino son otro tipo de arreglos, no solamente mujeres viviendo con mujeres y hombres con hombres, sino a veces las familias extendidas, que también es una tradición, la abuela, el tío, el primo y la señora que tuvo unos niños que no se casó y que es madre soltera, por hablar de la familia. Y de otras cosas puedes hablar que cambiaron. Las mujeres pudieron salir. ¿Y no fue también en mucho resultado de la inserción de la mujer en cuestiones laborales? Pero por Empezaron a supuesto. generar su lana y decidir qué hacer con eso, con su vida. Eso decía la Kollontai, le dijo a Calles. Hay un libro maravilloso de las pláticas de Calles con Alejandra Kollontai, que es la autora, bueno, fue la primera embajadora de la Unión Soviética, mujer, y que vino a México. Y escribió un libro que se llama La Nueva Moral Sexual. Alejandra decía que las mujeres con su dinero iban a lograr su autonomía y su libertad. Vimos que no. Las mujeres salieron de la casa por razones económicas. Así es. Son brazos necesarios. Incluso yo te diría que hubo una estrategia para difundir en este país los anticonceptivos que estuvieron prohibidos hasta 1974. ¿Qué tal? Hace bastante poco si lo miras. Pero esta campaña es porque el capital necesitaba los brazos de las mujeres. Se habían creado las empresas maquiladoras. Entonces, unas mujeres que tienen 7 hijos no pueden trabajar igual que si tienen 2, en teoría. El fenómeno de ir a la escuela, que es reciente. Las mujeres ingresaron hace muy poco tiempo a las universidades de manera masiva y algunas carreras alternativas. Y también una cosa que se nos olvida, pero que fue sustantiva, que fue el descubrimiento de los anticonceptivos, los años 40 del siglo pasado. Entonces ahí las mujeres pudieron optar. Yo creo que hoy, que hemos avanzado en el discurso, Marcela Lagarde diría, sí hemos las feministas creado, aunque sea en un sector, tú que eres especialista, me puedes explicar, pero el cambio cultural no se da masivo. No, pero en el terreno de las mujeres son las voces más potentes, por ejemplo, en materia literaria que he escuchado desde hace
Más de una década. Porque también se han transparentado. Totalmente, sí. A pesar de que tenemos, tú sabes más que yo de eso, mujeres escritoras desde muchísimo tiempo. Hay una cultura que ha permeado, Sí. y yo quiero contarte aquí una cosa que acabo de descubrir. Nosotras somos feministas, un poco dogmáticas, un poco con nuestro lenguaje interno, un poco excluyentes, y de pronto hay muchos grupos en la sociedad preocupados por la violencia contra las mujeres, que son abogadas que no tienen el feministómetro, pero que están luchando contra la violencia, o por lo que llaman el empoderamiento de las mujeres, que es enseñarlas a ser autónomas. Es muy interesante lo que está pasando en la sociedad, y creo que esto de tener una mujer en la presidencia de la República, 13 gobernadoras, más de 1000 presidentas municipales. Un cambio cultural. Es un cambio. Que impacta a las niñas que están diciendo, yo puedo hacer eso. Así es. Que va a cerrar ese cambio. No se habían dado cuenta los periodistas que había gobernadoras y que tenemos el derecho del voto desde 1953, que según la Constitución podía ser gobernadora desde entonces. Claro. Entonces, bueno, yo creo que hay un cambio cultural donde los medios de comunicación tenemos una enorme responsabilidad para que sea lo mejor, ¿no? Por la paz, por la no violencia, por el crecimiento humano, ¿no? ¿No Sin crees? duda alguna. Sara Lovera, muchísimas gracias por estar aquí. Ay, muchas gracias a ti, te agradezco muchísimo. Y yo los espero la próxima semana.